Hola amigos, hoy vamos a hacer el examen de matemáticas aplicadas a las ciencias sociales que propusieron en la convocatoria de septiembre del 2020 en Castilla-La Mancha para el acceso a la universidad. Comenzamos con el ejercicio número 1. Me dice que una empresa telefónica ofrece 3 modelos de teléfonos, uno de precio reducido, otro de precio medio y precio superior. El precio del teléfono de gama superior es el mismo que el de los otros dos juntos. Vendiendo 50 teléfonos de precio medio se obtiene el mismo dinero que con 30 del superior, y por la venta de 5 teléfonos de precio reducido, 5 de medio y 10 de precio superior se obtienen 7.500 euros. Plantea el sistema de ecuaciones que nos permite averiguar cuánto cuesta cada modelo. Bien, pues lo primero que tenemos que hacer siempre es definir lo que van a ser las incógnitas del ejercicio, que es en este caso lo que me piden. ¿Qué me piden? Me piden cuánto cuesta cada modelo, así que llamaremos X al precio del modelo reducido y al precio del modelo medio y Z al precio del modelo superior. Y una vez que ya tenemos definidas las incógnitas, vamos a escribir en nuestro lenguaje algebraico las condiciones que nos impone el ejercicio. Y la primera condición es que el precio del teléfono de gama superior, que es Z, es el mismo, es decir, es igual que el de los otros dos juntos, es decir, X más Y. Por lo tanto, la primera ecuación es Z igual a X más Y. Bien, pasamos al siguiente. Vendiendo 50 teléfonos de precio medio, se obtiene el mismo dinero. A ver, ¿qué dinero se obtiene vendiendo 50 teléfonos de precio medio? El precio medio es Y. Si vendo 50 teléfonos, voy a obtener 50 por Y. Y eso va a ser igual, me dice, se obtiene el mismo dinero que con 30 del superior. Es decir, 50Y es igual a 30 por Z, que es el superior. Aquí tengo la segunda ecuación. Y la tercera ecuación me dice que por la venta de 5 de precio reducido, es decir, 5X, 5 de medio más 5Y y 10 de superior más 10Z, se obtienen 7.500. Aquí tengo la tercera ecuación. Pues bien, ahora lo que voy a hacer es ordenarlas, siempre en el orden X, Y y Z, y poniendo el término independiente a la derecha de las ecuaciones. Aquí tengo, la primera es X más Y, el Z pasa restando y me queda el término independiente 0. 5X más 5 y más 10Z ya está ordenada, y 50Y tengo que restarle 30Z igual a 0. Y por último, simplificarlo todo lo que puedo. Fijaros que la segunda ecuación se pueden dividir todos por 5, y la tercera ecuación se puede dividir por 10. Si divido por 5 la segunda ecuación, obtengo X más Y más 2Z igual a 1500, y si divido por 10 la tercera ecuación, obtengo 5Y menos 3Z igual a 0, y este sería en último término el sistema de ecuaciones lineales que voy a resolver. Bien, si dejáis sin simplificar, evidentemente el resultado os tiene que dar el mismo finalmente, y también estaría correcto, pero bueno, yo siempre lo simplifico porque a la hora de resolver voy a trabajar con coeficientes más factibles, números enteros más bajos, y son más cómodos a la hora de trabajar con ellos. Bien, pues vamos a resolverlo utilizando el método de Gauss. Así que escribimos la matriz de los coeficientes añadida con la columna de los términos independientes. Aquí la tenemos, siempre procurando que haya un 1 en el elemento de fila 1, columna 1, es decir, el coeficiente de la X1. Bien, aquí no hay problema, y en principio esta es la matriz. Para hacer ceros, debajo de la diagonal, donde está el elemento A1, 1, A2, 2 y A3, 3, es decir, donde está el 1, el 0 y el 5. Donde está el 0 ya tengo un 0 hecho, no tengo nada que hacer, y voy a eliminar este 1, lo voy a transformar en 0. Para ello, lo que voy a hacer es a la fila 2 le voy a restar la fila 1. Así, 1 menos 1, 0, y obtendría un 0 ahí. Cojo la operación esta elemental. A la fila 2 le resto la fila 1, obteniendo la siguiente fila 2. Se transforma de esta forma: 1 menos 1 queda 0, 1 menos 1 queda 0, 2 menos 1 es 3, y 1500 menos 0, 1500. Las otras se las dejo tal y como están. Ahora tengo que hacer lo siguiente. Voy a hacer bueno, aquí en principio ya podría despejar. Voy a hacer un intercambio de filas. La fila 2 la intercambio con la fila 3. Esta operación también la puedo realizar, porque en realidad lo que estoy haciendo es intercambiar de orden las ecuaciones, y las ecuaciones las puedo intercambiar. El orden en que las escriba no tiene ninguna influencia, por lo tanto, una operación elemental es intercambiar las filas. Así que lo siguiente que voy a hacer es intercambiar la fila 2 con la fila 3. Eso se simboliza mediante una doble flecha, así como está indicado aquí, y lo que ocurre es que
llego a la siguiente matriz al hacer el intercambio, con lo cual ya tengo debajo de la diagonal ahora, tengo los ceros hechos. ¿Puedo hacer un 0 en este 3? Sí, sumando, pero si sumo la fila 3 con la fila 2, ahora deshago el 0 que tenía aquí, por lo tanto ya he acabado el procedimiento. Entonces esto ya se ha acabado el método de Gauss, el procedimiento de hacer ceros debajo de la diagonal, y una vez que ya tengo la última matriz, voy a escribir las ecuaciones a las que equivalen cada fila de esta nueva matriz. Empiezo por la última, que es la más sencilla, que sería 3z igual a 1500. Y si 3z es igual a 1500, z es 1500 entre 3, que es 500. Entonces ya tengo la primera solución, mi primera incógnita z despejada. Y ahora voy subiendo a la siguiente columna. La ecuación correspondiente a la segunda columna es 5i menos 3z igual a 0. 5i menos 3z igual a 0. Ahora bien, z es 500, entonces sustituyo z por 500 y me queda 5i igual a 1500, de donde i es igual a 1500 entre 5, que es 300. La tengo la segunda incógnita y ahora subo a la tercera, a la primera fila, que se corresponde a la ecuación x más y menos z igual a 0. Aquí la escribo y sustituyo i por 300, z por 500 y despejo i. Y despejo x, donde x es igual a 200. Y tengo la primera o la tercera incógnita de mi sistema de ecuaciones lineales. Entonces queda resuelto y queda determinado el precio de cada modelo de teléfono. Bien, pasamos al siguiente ejercicio. En una pastelería se elaboran dos tipos de tarta de chocolate, A y B. La primera lleva 100 gramos de chocolate con leche, me dice, y 200 gramos de chocolate negro, es decir, los ingredientes son chocolate con leche y chocolate negro en los dos casos, en los dos tipos de tarta. Se dispone de 9 kilos de cada tipo de chocolate. Por cada tarta se obtiene un beneficio de 5 euros por la A y por la B de 4 euros. Expresar la función objetivo para obtener un beneficio máximo. Escribe mediante ecuaciones las restricciones del problema y representa gráficamente el recinto definido, y determinar el número de tartas de cada tipo que puede vender para obtener el beneficio máximo. Bueno, pues las incógnitas aquí van a ser el número de tartas de cada tipo que vamos a vender. Entonces vamos a llamar X número de tartas tipo A e Y número de tartas tipo B. Una vez que tenemos ya el número de tartas establecido, es decir, ya tenemos quién es X y quién es Y, vamos a escribir las restricciones. Y me dice que la primera lleva 100 gramos de chocolate con leche y la segunda lleva 200 gramos de chocolate con leche por tarta, y solo tengo 9 kilos. Bueno, aquí hay que hacerlo o todo en gramos o todo en kilos. Eso es importante, hay que unificar unidades. Yo lo voy a hacer en kilos. Así que 200 gramos serían 0,2 kilos. Para las de tipo A, entonces sería 0,2, bueno, esta es la función objetivo, que eso sería al final o al principio, es igual. Voy a escribir la primera restricción. Me dice que la primera tarta lleva 100 gramos de chocolate con leche, es decir, 0,1 kilos por X, que es el número de tartas de tipo A. Y la tarta de tipo B lleva 200 gramos de chocolate con leche, y 0,2 por Y. Eso tiene que ser menor o igual que los 9 kilos que tengo de chocolate con leche en total. Vale. Ahora, la siguiente restricción, bueno, esto para evitar decimales lo que hago es multiplicarla por 10, toda la desigualdad, y me queda X más 2Y menor o igual que 90. Y la voy ya, al mismo tiempo que la voy escribiendo, ya simplificada, la voy dibujando. Entonces voy a dibujar la recta X más 2Y igual a 90. Aquí tengo la recta verde, X más 2 igual a 90. Los puntos que verifican la restricción, la desigualdad, menor o igual que 90, son los puntos que están por debajo, efectivamente, por debajo de la recta verde. Bien. Siguiente restricción. Me dice que de chocolate negro las tartas de tipo A llevan 200 gramos. Entonces, para el chocolate negro, para las de tipo A son 0,2X. Y para las de tipo B llevan 100, entonces 0,1 por Y, es decir, sería al revés que en esta restricción. Y también tengo 9 kilos como tope, entonces ahora sería 0,2X más 0,1 y menor o igual que 9. Aquí lo tengo multiplicando por 10 también para evitar el trabajar con decimales. Me quedaría 2X más Y menor o igual que 90, y 2X más Y igual a 90, la recta 2X más Y igual a 90, aquí aparece dibujada, donde en la región del plano que verifica la desigualdad son las que están por debajo de la recta azul. Como se tiene que solapar con los puntos que
que estaban por debajo de la recta verde, en principio me queda esta zona abierta por debajo de este semirrecta verde y esta semirrecta azul. Lo que pasa que voy a tener que imponerle la condición de que x e y sean mayores o igual que 0, porque x representa número de tartas, y también, así que x e y mayor o igual que 0, estas son dos restricciones triviales, y eso me limita x mayor o igual que 0 y mayor o igual que 0 son los puntos que están en el primer cuadrante, así que está claro entonces que la región factible, que es lo que me pide el apartado B, el recinto definido, es este cuadrilátero que queda ahí sombreado, aquí lo tengo, este cuadrilátero limitado por las dos rectas, que determinan los ejes coordenados, que son x mayor o igual que 0 y mayor o igual que 0, todos los puntos que serían los del primer cuadrante, y las dos regiones que me determinan la recta verde y la recta azul. Todo eso solapado me determina esta región, que es la región de soluciones que van a verificar todas las restricciones, las tres restricciones indicadas. El apartado A me pedía la función objetivo. Bueno, la función objetivo es la función que me da el beneficio que se obtiene por cada tarta de tipo A. Obtengo un beneficio de 5 euros y por cada tarta de tipo B un beneficio de 4 euros. Entonces el beneficio será 5x más 4y. Y el apartado C me dice que determine el número de tartas de cada tipo para obtener un beneficio máximo. Bien, en los programas de programación lineal, la función objetivo va a ser máxima o mínima dependiendo de lo que me pidan, siempre en los extremos, en los vértices de la región factible. Entonces lo primero que tengo que calcular son estos vértices, estos puntos C, D, E y F. F no tiene ningún interés porque F es el 0, 0, sería que no vender ninguna tarta ni de tipo A ni tipo B, por lo tanto esto en el contexto del problema carece de sentido calcularlo, pero se puede decir que es el 0, 0. Entonces vamos con el punto C, vamos con los otros. El punto C es la intersección de la recta x igual a 0 con la recta x más 2y igual a 90. Si x es igual a 0 es igual a 45, eso es evidente, el punto es muy fácil, 0,45. El punto D es la intersección de las dos rectas, el azul y la verde. Resolviendo este sistema me da, al resolverlo, bueno, esto lo podéis hacer por reducción o por sustitución o por cualquier método de resolución de un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, va a dar 30 y 30 y sería el punto 30, 30. El E me va a ser la intersección del eje de las x, que es igual a 0, con la recta 2x más igual a 90, si vale 0, x es 45, entonces el punto es el 45, 0, y una vez que ya tengo estos tres puntos determinados, voy a ver cuál es la función objetivo en cada uno de ellos. Bueno, ¿cuál es la función objetivo en C, en 0,45? Pues sustituyo 0,45 por x e y respectivamente en la función objetivo, y me da 4 por 45, que son 160 euros. Hago lo mismo con D, y me va a dar de beneficio 270 euros, y al hacerlo con E me va a dar 225 euros. Por lo tanto, aquí la solución que me proporciona mayores beneficios es la que me proporciona 270 euros, que se corresponde con el punto 30-30, es decir, 30 unidades o 30 tartas de tipo A y 30 tartas de tipo B. Eso es lo que tengo que fabricar. Aquí tengo marcada la solución para obtener un beneficio de 270, y eso lo indico finalmente. 30 tartas de cada tipo, es decir, de tipo A y tipo B, para obtener un beneficio de 270 euros. Queda resuelto entonces el problema de programación lineal. Pasamos al siguiente ejercicio. Este es un ejercicio de análisis sencillo, es un típico problema de una función de trozos definida en dos trozos de un polinomio de grado 1 y un polinomio de grado 2, que sabemos que los polinomios son siempre funciones continuas en todo R, en particular en los subdominios sobre los que están definidos, y entonces el único problema sería la continuidad en el punto de cambio, en el C, y me dicen precisamente para qué valor de C esa función es continua. Bien, una función es continua en un punto cuando la imagen en el punto coincide con el límite cuando x tiende a dicho punto de la función, es decir, f de c en este caso tiene que ser al límite de f de x cuando x tiende a c. Entonces vamos a ver quién es f de c. F de c es sustituir c en la expresión menos 4x más 4, que es donde toma la imagen el c, es decir, que f de c será menos 4c más 4. Eso es f de c. Y ahora tenemos que calcular el límite cuando x tiende a c. Ahora bien, el límite cuando x tiende a c
me obliga a estudiar los límites por la izquierda y por la derecha, porque la tendencia C puede ser por la izquierda de C, entonces tomaría la función esta expresión, o por la derecha de C, cuando tomaría la función la otra expresión, la función del polinomio al cuadrado. Entonces, cuando tiende a C por la izquierda, tomamos la expresión menos 4x más 4 porque x es menor que C, y sustituyendo por C me queda menos 4c más 4. Y cuando x tiende a C por la derecha, entonces tengo que tomar x al cuadrado menos 4x, que al ser sustituida por C quedaría c cuadrado menos 4c. Ahora bien, como para que la función sea continua, el límite tiene que coincidir con la imagen, pero el límite existe cuando los límites laterales coinciden, así que lo que tenemos que igualar son los límites laterales. Y hacerlo con la imagen van a coincidir también, porque uno de los límites laterales ya coincide con la imagen. Bueno, pues entonces vamos a resolver esta ecuación. El 4c se cancela, se anula, y queda c cuadrado menos 4, o c cuadrado igual a 4, de donde despejo c, que es más menos 2. Bueno, pues los valores para que la función sea continua es más y menos 2. Tiene dos soluciones este ejercicio. Entonces ahora me dice en el apartado B que para c igual a 2 represente la función f. Bueno, pues para representar la función f, lo primero que voy a estudiar es los puntos de corte con los ejes. Bueno, escribo la función. Ahora la función es exactamente igual que la que tengo en el enunciado, lo único que cambio es c por 2, porque ahora me dice para c igual a 2. Sé que es continua, porque acabo de demostrar en el apartado anterior que para c igual a 2 la función es continua, así que me tiene que salir un tramo continuo a la hora de dibujarla. Bien, puntos de corte con los ejes. Con el eje de las x es cuando se iguala a 0 la función, porque la y es igual a 0 con el eje de las x. Entonces igualo a 0 menos 4x más 4 e igualo a 0x al cuadrado menos 4x. A ver qué soluciones obtengo. Para el primer caso tengo x igual a 1. Y x igual a 1 forma parte del subdominio, del dominio, donde está definido menos 4x más 4. Sí, porque 1 es menor o igual que 2, por lo tanto el 1, 0 es un punto de corte. Vamos ahora con la otra, x al cuadrado menos 4x, sacamos factor común a x que multiplica a x menos 4, y las soluciones serían x igual a 0 y x igual a 4. ¿El 4 me vale? Sí, porque 4 es mayor que 2, entonces el 4, 0 es un punto de corte. ¿Y el 0? El 0 no, porque 0 en esta expresión no puede cortar, porque el 0 está definida para la otra, así que el x igual a 0 no me sirve, entonces la descarto. Entonces estos son los dos puntos de corte con el eje de las x. Vamos a ver los puntos de corte con el eje de las y. Con el eje de las y solo hay un punto de corte, que es la imagen del 0, es decir, es f de 0, y f de 0 es 4. El f de 0 toma las imágenes en menos 4x más 4, así que f de 0 es 4. El punto de corte con el eje de las y es el 0, 4. Vale, entonces vamos a estudiar qué ocurre en el punto 2. En el punto 2 dijimos que la función era continua, entonces la imagen por un lado y por el otro tiene que ser igual, así que f de 2, voy a estudiar f de 2 lo sustituyo en su imagen, va a dar menos 4, porque es menos 8 más 4, menos 4 por 2, menos 8 más 4, menos 4, esa sería la imagen del 2. Y ahora voy a ver qué ocurre en x mayor que 2 con los extremos. Aquí ya no lo trabajo los extremos, porque esto es una ecuación de primer grado. Si es una ecuación de primer grado, su dibujo es una recta. Menos 4x más 4 es una recta y por tanto no va a tener ni máximos ni mínimos, porque la derivada es menos 4 y nunca se anula. Lo que sí es en x mayor que 2, sí la derivada se anula, porque la derivada cuando x es mayor que 2 es 2x menos 4, se anula en x igual a 2. Utilizando el criterio de la segunda derivada para ver si aquí en x igual a 2, que es un punto crítico, que es donde anula la primera derivada, para saber si es un máximo o un mínimo, veo cuál es la segunda derivada, y la segunda derivada es 2, y la segunda derivada es positiva en x igual a 2, por lo tanto en x igual a 2 hay un mínimo relativo. Entonces es una parábola con un mínimo, y como ya sabemos los puntos de corte, donde que tienen un mínimo, etcétera, ahora ya estamos en condiciones de hacer el dibujo. Es decir, el dibujo sería esta, tenemos desde menos infinito hasta 2, para x menor o igual que 2, la recta. Como sabemos además que corta en el punto 1, 0, aquí tenemos el punto de corte 1, 0 y sabíamos que f de 2 era 2 menos 4, entonces lo unimos y ya tenemos la recta. Y para el otro una parábola que corta en el 4, 0, que aquí tenemos el punto de corte, 4, 0, y tenía un mínimo
en el 2 menos 4, esto que es el mínimo relativo, aquí sería el mínimo, la parábola seguiría así por la izquierda, pero para los valores menores que 2 no está definida la parábola, está solamente para los valores mayor que 2, de ahí los tramos con distinto color, es decir, el primer tramo la recta en rojo y el segundo tramo la rama de parábola en naranja. Bueno, pues esto sería la representación gráfica de la función y aquí un poco la forma analítica de obtener los puntos de corte, los extremos, etcétera. Seguimos con el siguiente ejercicio, una función polinómica de grado 3 con coeficientes a, b y c desconocidos, tiene un máximo en x igual a menos 1 y un punto de inflexión en el punto 1 menos 9. Con estos datos, hallar razonadamente los valores de los parámetros a, b y c. Bueno, empezamos con la función. A ver, ¿tenemos algún punto que sepamos que pasa por la gráfica completo, que sepamos que pasa por la gráfica? Pues en principio el máximo me dice que es menos 1, pero no tengo el valor de la y, pero sí tengo el punto de inflexión. El punto de inflexión es el 1 menos 9 y el punto de inflexión es un punto de la gráfica de la función. Por tanto, f de 1 es menos 9, independientemente de que sea un punto de inflexión. Eso lo veremos más adelante. Entonces, sabemos que f de 1 es menos 9. Eso es la primera condición. Siguiente cuestión, vamos con la derivada. Y ahora veremos si la derivada también se iguala a algo o no. Entonces la derivada es 3x al cuadrado más 2x más b. A ver, la derivada tiene un máximo en x igual a menos 1. Si tiene un máximo es un extremo. Entonces en los extremos la derivada se anula, así que f' de menos 1 tiene que ser igual a 0. Y la tercera, segunda derivada, que es 6x más 2a, como el punto de inflexión es el 1 menos 9, sabemos que en x igual a 1 hay un punto de inflexión, así que f segundo de 1 es igual a 0. Esas son las tres condiciones que me van a determinar las tres ecuaciones para resolver a, b y c. Bien, entonces partimos de las tres y vamos a ver qué ecuaciones me generan. f de 1, ¿quién es f de 1? f de 1 es 1 al cubo más a por 1 al cuadrado más b por 1 más c, es decir, es 1 más a más b más c, eso es menos 9. 1 más a más b más c igual a menos 9, la primera ecuación. f' de menos 1 es sustituir x por menos 1 ahora en la derivada. f' de menos 1 es 3 por 1 menos 2a más b. 3 menos 2a más b igual a 0. 3 menos 2a más b igual a 0. Y f segundo de 1 es 6 más 2a igual a 0. 6 más 2a igual a 0. Bueno, pues entonces ahora ordeno estas tres ecuaciones con a, b y c en ese orden, que serían las incógnitas. Todo lo que sea independiente lo paso para la derecha y tengo este sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas, donde aquí ya no tengo que utilizar ningún método especial, porque la a, por ejemplo, ya la puedo despejar de la tercera ecuación. A es menos 6 entre 2, que es menos 3. Ya tengo a obtenido. Subimos a la segunda ecuación y obtenemos que b es menos 3 más 2a, como a era menos 3 queda menos 3 menos 6 y por tanto b es igual a menos 9. Y ahora subimos a la primera ecuación, a más b más c igual a menos 10, pero a más b es menos 3 menos 9, menos 3 menos 9, que es menos 12, más c igual a menos 10, el menos 12 pasa sumando al menos 10, y 12 menos 10 es 2, así que c igual a 2 y ya tenemos calculado a, b y c para que se verifiquen todas las condiciones impuestas en el enunciado del ejercicio. Pasamos al siguiente ejercicio, que me dice así: el 10% de los adultos padece sobrepeso. Se sabe por estudios previos que el riesgo de padecer hipertensión arterial es 2 veces mayor en las personas con sobrepeso que las que no tienen sobrepeso, y también que la probabilidad de que un adulto sin sobrepeso padezca hipertensión arterial es del 14,8%. ¿Qué porcentaje de adultos tienen sobrepeso e hipertensión arterial? Bien, pues aquí lo que tenemos son dos variables, que son los que si tienen sobrepeso o no, y la otra variable es que si padecen hipertensión arterial o no. Y este es el típico para hacer por diagrama de árbol, donde me van a pedir seguro una probabilidad total y una probabilidad condicionada para hacer por el teorema de Bayes. Así que vamos a hacer el diagrama de árbol. Elijo un adulto de esta población y puede tener sobrepeso o puede no tenerlo. Bien, vamos a llamarle ese tener sobrepeso, al suceso tener sobrepeso, y en el suceso no tener sobrepeso. ¿Cuál es la probabilidad de que el adulto tenga sobrepeso? Pues como me dice que tiene sobrepeso el 10%, será 0,1. Eso será la probabilidad de tener sobrepeso. El suceso contrario, que es no tener sobrepeso, tendrá probabilidad 0,9, que es la diferencia a 1. Bien.
Una vez que ya he determinado la primera variable, ahora voy con la segunda. Si el elemento elegido, el individuo elegido tiene sobrepeso, ahora puede ocurrir dos cosas, o que tenga hipertensión arterial o que no la tenga. Entonces vamos a llamarle A, y contrario de A es que tenga hipertensión arterial. Y me dice, a ver, se sabe por estudios previos que el riesgo de padecer y tener hipertensión arterial es 2 veces mayor en las personas que sobrepeso, que serían estas de aquí, que las que no tienen sobrepeso, que son estas de aquí. Esta rama es que no tiene sobrepeso, tiene tensión arterial alta. Y también que la probabilidad de que un adulto sin sobrepeso, es decir, de estos, del 0,9, padezca hipertensión arterial es del 14,8. Entonces aquí sé que es 0,148. 0,148 de probabilidad. Y entonces aquí sería la de diferencia 1, la del que no tienen hipertensión arterial, 0,852. ¿Cómo completo esta rama? Bueno, pues lo vuelvo a leerlo. Dice que se sabe que el riesgo de padecer hipertensión arterial en las personas con sobrepeso, que es esta rama, es 2 veces mayor que en las que no tienen sobrepeso, que es esta. Entonces, como esta tiene 0,148, aquí tiene que ser el doble. Y el doble de 0,148 es 0,296. Multiplicamos por 2 y obtenemos la probabilidad en esta rama de los que tienen hipertensión arterial dentro de las personas con sobrepeso. Entonces aquí los que no tienen hipertensión arterial es la diferencia 1 de 0,296, que es 0,704. Bien, una vez que ya tenemos el árbol, ¿qué me piden? Porcentaje de adultos que tienen sobrepeso e hipertensión arterial. Me están pidiendo el porcentaje de que sería multiplicar por 100 la probabilidad de S intersección A, sobrepeso y tienen tensión arterial, es decir, es 100 por la probabilidad de S intersección A, que es 100 por 0,1 por 0,296. 100 por 0,1 por 0,296 me da 2,96. Como es un porcentaje, lo expreso con el tanto por ciento. Es el 2,96 por 100. Y el apartado B, si se escoge un adulto al azar y tiene hipertensión arterial, aquí ya es un condicional, es decir, la condición es que tenga hipertensión arterial, me piden la probabilidad de que tenga sobrepeso, es decir, me están pidiendo la probabilidad de S condicionado a A. Y la probabilidad de S condicionado a A es la probabilidad de S intersección A partido por la probabilidad de A, y la probabilidad de S intersección A es 0,1 por 0,296 partido por la probabilidad de A, que es 0,1 por 296, que es los que tienen hipertensión con sobrepeso, o los que tienen hipertensión sin sobrepeso, 0,9 por 0,148. Bueno, haciendo aquí operaciones, finalmente me da este cociente, cuyo resultado final es 0,1818. Eso sería la probabilidad de que tenga sobrepeso si se sabe que el adulto tiene hipertensión arterial. Bueno, pasamos al siguiente ejercicio. El tiempo medio diario de consumo de televisión en Castilla-La Mancha sigue una distribución normal con desviación típica de 30 minutos. Se hizo un estudio con 50 personas y se observó que la media de consumo diario era de 220 minutos. Bien, se pide. Bueno, aquí me están dando una muestra de tamaño 50, es decir, n es el valor de n. La desviación típica, 30 minutos dentro de una distribución normal de la que desconozco la media de la población, pero la desviación típica sí me la dan en minutos. Y la media muestral, que me la dan también en minutos, o sea, 220. Bien, y me pide un intervalo de confianza al 95% para el consumo medio de la televisión, bueno, en Castilla-La Mancha. Bien, pues lo que voy a hacer es definir la variable X con la que voy a trabajar, que es el tiempo medio diario de consumo de televisión. Me dicen que es una normal de media NU y desviación típica 30, me dan un valor de n igual a 50 y me dan una media muestral igual a 250. Bueno, yo aquí no sé por qué le puse 250 cuando en realidad es 220. Bien, es un error de a ver si luego lo mantengo el error o no, pero en todo caso que sepáis claramente que aquí sería 220. No voy a modificar ahora la explicación por este error, pero voy a seguir con el problema. Bien, entonces ahora el nivel de confianza. El nivel de confianza es 1 menos alfa es 0,95. Y yo tengo que buscar quién es 1 menos alfa medias para buscar el valor característico z alfa medios que me aparece en la fórmula del intervalo de confianza de la media. Bueno, entonces para ello calculo alfa primeramente, de aquí lo saco, alfa es 0,05, que es el nivel de significación, se llama así, 0,05,
alfa medios es 0,025 y 1 menos alfa medios, que es en último término lo que estoy buscando, es 0,975. Y esto quiere decir que es la probabilidad acumulada, el 0,975 es la probabilidad acumulada hasta z de alfa medios, que es lo que estoy buscando yo en la tabla, que es la que voy ahora. Me dan la tabla aquí en forma resumida, pero el 5,975 debe estar por aquí lo tengo. Y el 0,975 proviene de un valor de z que es 1,9 en la columna del 6. Por tanto, z alfa medios es 1,96. Una vez que tengo z alfa medios, ya estoy en condiciones de escribir el intervalo, porque recordamos que la fórmula del intervalo para la media poblacional es esta que tengo aquí. Es media muestral más menos z alfa medios, que es lo que acabo de calcular, por sigma, que lo tengo, que era 30 partido raíz de n, que sabe que es raíz de 50. Bueno, entonces el intervalo que yo tengo es, aquí, bueno, sigo manteniendo el error de 250. Aquí lo único que tenéis que cambiar es 200, en vez de 250, 220. Más menos 1,96 por 30 partido a raíz de 50, haciendo las operaciones correspondientes. Aquí tengo 250, que sería el centro del intervalo, 0,5543, que sería el radio del intervalo. Si se lo resto tengo el extremo inferior, y si se lo sumo obtengo el resto superior. Bien, entonces aquí, salvando el error, esto sería el resultado, que tendréis que adecuarlo en vez de 250 aquí con 220 para hacerlo adecuado, o sea, hacerlo más real con el enunciado que me proponen. Bien, el apartado B razona cómo podríamos disminuir la amplitud del intervalo de confianza. Bueno, esto en general. Vamos a ver, el intervalo de confianza aquí lo tenemos, es este que tenemos aquí. Consta de un centro, que es la media muestral, y un radio, que es esta expresión que está aquí a la derecha. Si lo que queremos es reducirlo, disminuir la amplitud es reducirlo. Reducirlo es reducir el radio también. Si tengo que reducir la amplitud, tengo que reducir el radio. Y para reducir el radio tengo dos posibilidades. La sigma se mantiene fijo, la sigma no cambia, entonces el sigma no lo toco, que de eso no influye. Lo que sí influye es el z alfa medios y el raíz de n. Entonces es un cociente. El radio es directamente proporcional a z de alfa medios. Entonces, si yo lo que quiero es reducir el radio, tengo que reducir z de alfa medios. Sería la reducción de z de alfa medios. El z de alfa medios se reduce reduciendo el nivel de confianza. Si el nivel de confianza es más pequeño, z de alfa medios también es más pequeño. Ahora bien, en un cociente, si yo quiero reducir un cociente, también puedo hacer otra cosa, que es aumentar el denominador. Aumentar el denominador aquí sería aumentar n. Entonces, otra forma de reducir el radio es aumentar el tamaño de la muestra. Entonces, tengo dos posibilidades, que serían o reducir el nivel de confianza, o aumentar el tamaño de la muestra. Aumentando n, que es el tamaño de la muestra, o disminuyendo el nivel de confianza. O ambas, evidentemente, o las dos a la vez. Entonces eso sería la forma de disminuir la amplitud del intervalo. Y el apartado C me dice: ¿crees que la media poblacional U de consumo diario de televisión en Castilla-La Mancha es de 230 minutos con una probabilidad del 90%? Razona tu respuesta. Bueno, yo ahora aquí, claro, lo he hecho sobre el intervalo centrado en 250. Al hacerlo el problema sobre el intervalo en 250, igual me cambia, pero el razonamiento sería el mismo. Y el razonamiento es el siguiente. Vamos a ver, me dice si es de 230 minutos. Entonces yo observo que 230 no está en este intervalo. Es decir, 230 no está en este intervalo. Y este intervalo es un intervalo dado al 95%. Si lo que yo quiero reducirlo paso del 95 al 90%, estoy disminuyendo el nivel de confianza. Y si disminuyo el nivel de confianza, lo que hago es reducir el intervalo. Si reduzco el intervalo, con mayor motivo, el 230 todavía queda más fuera. Así que la respuesta es negativa, es decir, que esto no es cierto. No creo que la media poblacional sea 230 porque al 90% el 230 va a quedar fuera del intervalo. Así que este sería el razonamiento. Lo escribo, sería 230 no pertenece al intervalo que tengo. Si disminuyo el nivel de confianza, porque estoy pasando de 95, que este intervalo es al 95%, luego ahora voy a pasar a 90 porque me dicen al 90%, lo que hago es que z alfa 2 disminuye. Y si z alfa 2 disminuye, el intervalo se reduce. Y si el intervalo se reduce manteniéndose centrado en 250, el 230 sigue quedando fuera. Y por tanto, la respuesta es negativa en el apartado C. Bueno,
Pues aquí, manteniendo el error de 220, tenemos que hacer el ejercicio y adecuarlo un poco a la situación, al intervalo que me dé aquí real. Pasamos al siguiente ejercicio. Se considera una función definida a trozos, dos trozos, son sendos polinomios de grado 2 y de grado 1, donde son continuos en todo R, ahí no hay problema. El único punto que puede ser problemático es el 0, puesto que es un punto de cambio, y lo que me piden precisamente es para qué valor de t la función es continua en x igual a 0. Bueno, pues para que la función sea continua, la imagen en el punto tiene que coincidir con el límite cuando x tiende al punto, es decir, que f de 0 tiene que ser igual al límite cuando x tiende a 0 de la función. F de 0 es la imagen la toma en x menos t, entonces f de 0 es 0 menos t es menos t. Y el límite cuando x tiende a 0 hay que estudiarlo los laterales, porque el 0 es un punto de cambio, así que tengo que estudiar el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda, que sería el de x menos t en 0, que es menos t, y cuando x tiende a 0 por la derecha, sustituyendo x por 0 en toda esta expresión que tengo aquí, me va a quedar t cuadrado menos 5t más 4. Simplemente si sustituimos 0 aquí me queda menos t al cuadrado, aquí queda menos 5 por t más 4. Esto sería el valor del límite cuando x tiende a 0 por la derecha. Para que el límite coincida, para que exista el límite ya de entrada, los límites laterales tienen que ser iguales, así que igualo los límites laterales, y al igualar los límites laterales obtengo una ecuación de segundo grado en t, que es esta que aparece aquí, cuyas soluciones son 2 como raíz doble, el 2 aparece 2 veces como solución, así que esa es la única solución que tiene esta ecuación de segundo grado, t igual a 2. Ese es el valor para el valor de t, para que la función sea continua en x igual a 0. Bien, pues pasamos al siguiente apartado, apartado B. Para t igual a 0, calcula los extremos relativos de la función en el intervalo 0 más infinito. Ahora obsérvese que en el intervalo 0 más infinito la función es x menos t al cuadrado menos 5x más t más 4, pero como me dicen que estamos en el caso t igual a 0, sustituyendo t por 0 quedaría x al cuadrado menos 5x más 4. Eso sería la función en 0 más infinito. La función x menos t no me interesa para nada porque está definida para valores menores o iguales que 0. Y a mí me dice el problema que estudie los extremos a partir de 0, en el 0 más infinito. Bueno, pues ya una vez que tengo la función, sabemos que los extremos son aquellos puntos donde se anula la derivada. Entonces hacemos la derivada, que es 2x menos 5, la igualo a 0. Bueno, hago la segunda porque voy a utilizar el criterio de la segunda derivada para estudiar los extremos. Para los extremos tengo que igualar a 0 la derivada, es decir, 2x menos 5 igual a 0, de donde x es igual a 5 medios, y sé que en 5 medios hay un extremo, entonces para ello voy a ver si es un máximo o un mínimo. Entonces el criterio de la segunda derivada me dice que si la segunda derivada en el punto crítico este es positivo hay un mínimo, y si es negativo hay un máximo. Bien, ¿quién es la segunda derivada en 5 medios? La segunda derivada en 5 medios es 2. No depende de x, siempre se mantiene constante, 2 es positiva. Si la segunda derivada es positiva, el criterio me afirma que en x igual a 5 medios hay un mínimo relativo. Bueno, pues entonces ya tengo el extremo, solo hay uno, porque es donde se anula la derivada en 5 medios. Así que si me dice calcular los extremo relativo es 5 medios. Y ahora me dice que calcule los intervalos de crecimiento y decrecimiento de la función también en el mismo intervalo, en 0 más infinito. Bueno, pues para ello lo que hago es, visto dónde se anula la derivada se anula en 5 medios, y ese punto crítico me fragmenta el dominio sobre el que estoy estudiando, que en este caso es el 0 más infinito, en dos intervalos, desde 0 hasta 5 medios y de 5 medios a más infinito. Y veo qué ocurre en ellos. Esos son los intervalos de monotonía. Para ver lo que ocurre, para ver el crecimiento y el decrecimiento, tengo que estudiar el signo de la derivada. Entonces cojo un punto de cualquiera de este intervalo, voy a coger el 1, porque está entre 0 y 5 medios, y calculo la derivada en 1. La derivada en 1, si la sustituyo en 2x menos 5 el 1, me queda menos 3, que es negativo. Si es negativo, quiere decir que la función decrece. La función es decreciente. Recordar que la caracterización del crecimiento y el decrecimiento es decrecimiento si la derivada es negativa y crecimiento si la derivada es positiva. El otro intervalo en el que queda fragmentada el dominio 0 más infinito es de 5 medios a más infinito. Y entonces de 5 medios a más infinito cojo, por ejemplo, el 3. Y la derivada en 3 va al 1 porque es 6 menos 5, es positiva, la función es creciente. Entonces ya tengo los intervalos de crecimiento y decrecimiento de la función en el intervalo 0 más infinito, es decir, de 0 a 5 medios la función es creciente y de 5 medios a más infinito la función es creciente.
decreciente, dije, creo que dije mal, decreciente y luego creciente. Bien, pues pasamos al siguiente ejercicio. En un taller para automóviles, el número de clientes a los que cambiaron las ruedas de su coche durante 5 días de esta semana se ajusta a la función. Ahí me dan una función polinómica de grado 3, donde x va de 1 a 5, donde 1 es el lunes y 5 es el viernes. Bien. ¿Qué día acuden menos clientes a cambiar las ruedas de su coche y cuántos clientes son? Bien, pues ¿qué día acuden menos clientes? Me están pidiendo un mínimo absoluto. Digo absoluto porque es en un intervalo acotado de 1 a 5, el dominio útil del problema. Entonces, vamos allá. Para ello vamos a estudiar primero los relativos, es decir, cogemos la función, hacemos su derivada. Para calcular el mínimo, hacemos su derivada es 6x al cuadrado menos 30x más 24, la igualamos a 0 y resolvemos la ecuación, simplificamos la ecuación y resolvemos la ecuación que tiene por soluciones 4 y 1. X igual a 1 y x igual a 4. Entonces el 1 y el 4 son los puntos críticos aquí y vamos a ver qué tipo de extremos son. Para ello voy a utilizar el criterio de la segunda derivada. Tomo la segunda derivada, que es 12x menos 30, y sustituyo la segunda derivada en 1, y resulta que la segunda derivada en 1 me da 12 menos 30, me da menos 18, creo, que es negativo. Si la segunda derivada en 1 es negativo, quiere decir, por el criterio de la segunda derivada, que en x igual a 1 hay un máximo relativo. En principio el máximo no me sirve porque yo lo que quiero son mínimos, ¿no? Bueno, pero en principio sé que hay un máximo, bien. Y en 4, f segunda en 4 es, si sustituyo aquí, 12 por 4, 48 menos 30, es 18, positivo. En x igual a 4 sí hay un mínimo relativo. Bien, ¿y su valor? ¿Cuál es el valor de la imagen del 4? Tengo que ir a la función y sustituir x por 4 y obtengo f de 4. f de 4 es el número de clientes, me va a dar 59, que es el número de clientes el jueves. 4 equivale a jueves, así que los jueves hay 59 clientes y este sería un mínimo relativo. Pero como estamos en un intervalo acotado, tengo que calcular los clientes que hay en el lunes, o sea, en los extremos, en el 1 y en el 5, porque puede ser que un cliente que arranque por un número de clientes menor, más pequeño, es decir, el mínimo, en los extremos puede haber un mínimo, un valor más pequeño que 59. Sin tratarse de un mínimo relativo. Entonces, vamos a ver quién es f de 1. f de 1 es 86 y f de 5 es 70. Sigue siendo más pequeño para 4. Entonces, aparte de ser un mínimo relativo, también es un mínimo, se puede decir que es un mínimo absoluto. Así que la contestación al apartado A es ¿qué día acude menos clientes? Los jueves, que es x igual a 4, ¿y cuántos clientes son? 59. Esa sería la respuesta. El día que menos clientes acuden es el jueves, x igual a 4, y son 59 clientes. Y luego me preguntan, ¿cuál es el día que va más clientes? Pues lo contrario, es calcular el máximo. Aquí ya casi lo tengo hecho porque el máximo relativo lo tenía para x igual a 1 y la imagen del 1 era 86. Y ¿hay algún valor más grande en los extremos que 86? No. Entonces ya tengo que 86... sería el número de clientes más alto que acude y el día que acuden esos clientes es el lunes. Así que la respuesta es que el máximo absoluto es en x igual a 1, que es un lunes, y el número de clientes son 86 clientes. Bueno, pues esta sería la respuesta al ejercicio número 4. Pasamos al siguiente ejercicio. La elección de una película ganadora de un festival de cine negro se realiza mediante una votación pública por internet entre las seleccionadas A, B y C para la final. El número de votantes es de 1.200 personas, el número de votos de A es el doble que los de conseguidos por B y C juntas y B consigue el 50% de votos más que C. Plantea el sistema de ecuaciones que nos permite averiguar cuántos votos obtuvo cada película. Bueno, pues como siempre, quién es X, quién es Y, quién es Z, pues X votos de la película A, Y votos para la película B y Z votos para la película C. Bien, pasamos al lenguaje algebraico, las condiciones del problema, y tenemos que el número de votantes es de 1.200 personas, así que x más y más z igual a 1.200. Esa es la primera ecuación, no tiene nada que explicar. La siguiente condición es que el número de votos de A, que es x, es el doble de los conseguidos por B y C juntos. Los conseguidos por B y C juntos son I más Z, así que X tiene que ser igual al doble de I más Z. Así, 2 por I más Z, aquí siempre paréntesis porque es el doble de esta cantidad, ¿no? De I más Z. Bien. Y la tercera me dice que B consigue el 50% de votos más que C. Bien, B es I.
Entonces, y va a ser igual a los que consiga C, que es Z, más el 50% de los que consiguió C, que es el 50% de Z. Es decir, que I es igual a Z más 0,5 por Z, o el 50% de Z es multiplicar Z por 0,5. Esto es lo mismo que 1,5 por Z, ¿no? Z más 0,5 por Z es 1,5Z. Bueno, pues estas son las tres ecuaciones y ahora las ordeno. Ordeno manteniendo la X y la Y y la Z en este orden a la izquierda y los términos independientes a la derecha, obteniendo las siguientes ecuaciones. X más Y más Z igual a 1200, esa ya está ordenada. Aquí sería X. El 2 multiplico 2i más 2z, el 2i pasa restando y el 2z pasa restando al primer miembro, me queda menos 2i menos 2z y a la derecha me queda 0. Y aquí sería i menos 1,5z igual a 0. Aquí todo, también queda esta así. Lo que hago ahora es multiplicar por... Aquí se puede multiplicar esta por 10 para quitar el decimal. Bueno, lo multiplico por 2. Aquí en realidad, si lo multiplico por 10 me quedaría 10 menos 15, que luego lo puedo simplificar. Si lo multiplico por 2 ya me queda simplificado. Me queda 2i menos 2 por 1,5 es 3, es 2i menos 3z igual a 0. Bueno, el que quiera, si queréis trabajar con esto, no hay ningún problema en trabajar con estos coeficientes, y trabajar con el decimal no hay ningún problema, pero yo prefiero trabajar con números enteros, me resulta más cómodo. Bueno, pues ya tengo las tres ecuaciones que me definen el ejercicio y lo único que tengo que hacer es resolverlo. Pues lo puedo resolver por el método de Cramer, por el método de Gauss o por cualquier otro método de resolución de sistema. Yo lo voy a utilizar el método de Gauss, que es el que normalmente se suele explicar en matemáticas aplicadas. Y el método de Gauss ya sabéis en qué consiste: escribir los coeficientes del sistema, los de la matriz principal, que serían las tres primeras columnas, y añadir la columna de los términos independientes aquí. Y ahora hacer ceros por debajo de la diagonal, que sería de los elementos A1, 1, A2, 2 y A3, 3. Es decir, hacer ceros en el 1, en el 0 y en el 2. En el 0 aquí ya está hecho un 0, no tengo nada que hacer. Solamente me queda este 1 y este 2. Para hacer un 0 en el 1, a la fila 2 le resto la fila 1. Entonces es lo primero que voy a hacer es restar la fila 2 y la fila 1, obteniendo el 0. Aquí sería 1 menos 1, 0, menos 2 menos 1, menos 3, menos 2 menos 1, menos 3, y 0 menos 1200, menos 1200. Y las otras filas quedan como están. Y ahora tengo que hacer un 0 aquí donde está este 2, utilizando el menos 3 como referente, porque si no deshago el 0 que ya tenía hecho antes. Y para ello lo que hago es multiplicar por 3 la tercera fila y sumársela al doble de la segunda. De esa manera me queda 3 por 2, 6, menos 3 por 2, 6, y me queda, al sumar me queda 0. Es decir, cojo y voy a hacer 3f sub 3, multiplico por 3 la fila 3 y se la sumo al doble de la fila 2 y obtengo esto. Fijaros, el 0 esto permanece y ahora queda 3 por 2, 6, menos 3 por 2, menos 6, 6 menos 6, 0. 3 por menos 3, menos 9, 2 por menos 3, menos 6, menos 9, menos 6, menos 15. Y 3 por 0 es 0, 0 más 2 por menos 1200, menos 2400. De ahí ese menos 2400 que aparece aquí. Bueno, y ahora ya está. Yo no puedo seguir haciendo más ceros porque si intento hacer un 0 aquí, con el 5, aquí podría hacerlo multiplicando por 5 y restando, pero si multiplico aquí por 5 y resto, este 0 lo deshago. Y no puedo deshacer este 0, que ya lo tengo ahí completo. Entonces, ¿qué ecuaciones equivalentes se obtienen ahora con esta última matriz? Pues fijaros que la última fila equivale a la ecuación menos 15z igual a menos 2400. Menos 15z igual a 2400, despejo z, que es 2400 entre 15, que son 160. Es decir, la película C habría obtenido 160 votos. Ahora fijaros que salto a la siguiente fila, a la fila del medio, y eso equivale a la ecuación 3 menos 3i menos 3z igual a menos 1200. Como z es 160, sustituyo z por 160 y obtengo que menos 3i es menos 1200, el 160 es menos 480, que pasa sumando a la derecha, queda que menos 3i es menos 720, de donde i es 720 entre 3, que es 240. La película B obtiene 240 votos. Y ahora paso a la primera ecuación, que es x más y más z igual a 1200, y sustituyo i por 240 y z por 160, y de ahí voy a despejar x y obtengo que x es igual a 800. Ya queda resuelto el ejercicio. Pasamos al siguiente ejercicio, que me dice lo siguiente: dadas las matrices A y B, dos matrices cuadradas 2 por 2, calcula A menos B, el cuadrado de la matriz diferencia menos B.
Bien, vamos entonces a hacerlo. Para ello lo que vamos a hacer es primero hacemos a menos b, ya lo pongo directamente, ya no indico a y b, ya lo hago directamente. 2 menos b sería 2 menos menos 1, 3, 4 menos 3, 1, 1 menos 1, 0 y 0 menos menos 5 es más 5. Eso sería a menos b. Y ahora elevarla al cuadrado es multiplicarla por sí misma, así que a menos b al cuadrado será igual a 3105 por 3105. Este producto es fila por columna, sería 9, 0 sería 9, aquí sería 3 más 5, 8, 9, 8 para la primera fila, y para la segunda fila es 0 más 0, 0, y 0 más 5, 25, 0, 5 por 5, 25. Eso sería a menos b al cuadrado. Ya está el primer apartado. El apartado b, ¿se puede calcular la inversa de a menos b al cuadrado? Bueno, aquí el razonamiento es el siguiente. A ver, a menos b al cuadrado lo he hecho. Aquí está aquí. Y a menos b al cuadrado es una matriz cuadrada. Para que una matriz cuadrada tenga inversa, su determinante tiene que ser distinto de 0. Y su determinante es 9 por 25. Menos 0 es 9 por 25, que es distinto de 0. Así que la respuesta es que sí, existe inversa, porque la condición necesaria y suficiente para que exista inversa es que el determinante de la matriz sea distinto de 0. Y aquí argumentamos, el determinante de a menos b al cuadrado es el determinante de la matriz 98025, que es 225. 9 por 25 y 225 es distinto de 0. Conclusión, existe la matriz inversa de a menos b al cuadrado. No me piden que la calcule, simplemente me dicen si se podría calcular. Pues claro que se podría calcular. Apartado C. ¿Qué propiedad tienen que cumplir las matrices A y B cualesquiera para que A menos B al cuadrado sea A cuadrado menos 2AB más B cuadrado? Bueno, aquí tener cuidado con lo siguiente. A menos B al cuadrado es A menos B por A menos B. Y A menos B por A menos B, si lo aplicáis la propiedad distributiva del producto respecto a la suma, sería A cuadrado, ahí no hay problema, sería menos A por B, y luego sería menos b por a más b cuadrado, pero estas dos cosas no las puedo sumar porque el producto de matrices no es conmutativo. Entonces menos a por b menos b por a no es menos 2ab. Esto ocurre si fueran números reales. Si fueran números reales no hay problema, porque x por y es igual a y por x, pero en producto de matrices no. Por eso esto no es 2ab. Entonces, para que sea 2ab, lo que tiene que ocurrir es que ab y b sean iguales. Y para que A y B sean iguales tienen que, bueno, conmutan las dos. Bueno, pues lo único que tengo que decir. Entonces, para que ocurra esto, para que A menos B al cuadrado sea esto, tiene que ocurrir que A por B sea igual a B por A. O si queréis decirlo de otra manera, tienen que conmutar. Bueno, pues ya está, no tiene nada más que explicar. Pasamos al siguiente ejercicio. En un municipio el 5% de los habitantes son deportistas aficionados, el 0,5% de estos deportistas no han superado un test respiratorio, mientras que de los habitantes no deportistas aficionados el 15% no han superado el mismo test respiratorio. Bien, elegido un habitante al azar, ¿cuál es la probabilidad de que no haya superado el test respiratorio? Bien, pues aquí tenemos un árbol donde al elegir un habitante al azar puede ser deportista aficionado o no ser deportista aficionado. Aquí tengo A o no A, aficionado, no aficionado. La probabilidad de que sea deportista aficionado, pues me dice que el 5% de los habitantes lo son, así que será 0,05. Eso sería el 5%, es decir, 5 entre 100, 0,05. El resto de la población no son deportistas aficionados, que serían el 0,95. Ahora bien, si es deportista aficionado, ¿qué estudiamos? ¿Qué me dice? Si los deportistas, ¿qué dice? Que han superado un test o no han superado un test. Entonces, puede ocurrir lo siguiente: ¿lo han superado ese o no lo han superado? Me dice que no lo han superado el 0,5%, entonces sería la rama de la n, aquí sería 0,005, que es el 0,5%. Y aquí sería, lo han superado, por tanto, la diferencia 1, que es 0,995. Y me dice que el 15 de los habitantes no deportistas, que son estos, de las ramas, de la segunda rama, no han superado el 15%. El 15% no, entonces el 15% es 0,15 y aquí la diferencia 1, que es 0,85. Bueno, una vez hecho ya el diagrama, ¿qué me piden? Elegido un habitante al azar, ¿cuál es la probabilidad de que no haya superado el test respiratorio? Es decir, ¿cuál es la probabilidad de n? Y la probabilidad de n es la probabilidad de n que viniendo por la rama de A, o la probabilidad de n viniendo por la rama de los no aficionados, de no A, es decir, sería 0,05 por 0,005 más 0,95 por 0,15. Aquí lo tengo indicado. Hacemos las operaciones correspondientes y el resultado es 0,1427. Apartado B. Sabiendo que un habitante elegido al azar no ha superado el test respiratorio, aquí hay una condición, que es
que es el suceso N, no ha superado el test, N, el suceso N. ¿Cuál es la probabilidad de que sea deportista aficionado? ¿Cuál es la probabilidad de A? Entonces me están pidiendo la probabilidad condicionada de A a N, A condicionado a N. Y esto es la probabilidad de A intersección N, partido por la probabilidad de N. Y la probabilidad de intersección N es en la rama A intersección N es 0,05 por 0,000. Bueno, ya no sé cuántos ceros nombrar. Es 0,05 por 0,005. Partido por la probabilidad de N, que lo he calculado anteriormente, que era 0,1427. Bien, pues esto me va a dar esta cantidad pequeña, esta pequeña cifra, que es una probabilidad muy pequeña, 0,00175. Bueno, pues pasamos al siguiente y último ejercicio. Se ha tomado una muestra aleatoria de 10 frascos de berenjenas de Almagro de 1 kilogramo para medir el contenido de fibra en gramos y el resultado ser de, bueno, me dan 10 pesajes de los frascos en gramos, suponiendo que el contenido de fibra en cada frasco se distribuye según una ley normal de desviación típica 10 gramos, se pide un intervalo de confianza del 97% para la media poblacional del contenido de fibra de un frasco de berenjenas de Almagro. Bueno, pues ese es un intervalo de confianza para la media poblacional, como siempre, primero lo que tenemos que hallar es la media muestral, X es la variable peso medio de los frascos de berenjenas, que es la que voy a estudiar, la N, el tamaño de la muestra es 10, y la media muestral es la suma de todos esos pesajes partido por 10, y eso me da 840 entre 10, da 84 gramos. Esa es la media muestral. Una vez que tengo la media muestral, ahora voy a ver cuál es la Z alfa medios, que es el valor característico que necesito averiguar para escribir el intervalo de confianza, y eso se parte del nivel de confianza del 97%, es decir, parto del hecho de que 1 menos alfa es 0,97. Si 1 menos alfa es 0,97, alfa es 0,03, alfa partido por 2 es 0,015 y 1 menos alfa partido por 2, que es la probabilidad acumulada de ese valor que estoy buscando, es 0,985. Entonces, este 0,985 es la probabilidad de que la normal tipificada Z sea menor que el valor Z alfa medios que yo busco. Y como me da 0,985, me voy a la tabla del acumulado de la normal tipificada, es decir, a la función de distribución, que es esta que tengo aquí. 0,985 proviene del valor de Z 2,1 en la columna 7, 2,17, así que Z alfa medios es 2,17. Bueno, pues una vez que ya tengo esto, como sé que el intervalo de confianza viene dado por esta fórmula que tengo aquí, marcada, el intervalo es la media muestral más menos el valor característico Z alfa medios por sigma partido por raíz de N. Ya tengo todos los elementos, entonces la media muestral era 84, Z alfa medios es 2,17, sigma es 10 y raíz de N es la raíz de 10. Aquí tengo ya entonces mi intervalo. Bueno, ese sería el intervalo, donde 84 es el centro y lo que suma y resta es el radio. Pues sería 84, el radio me sale 6,862 y si lo resto tengo el extremo inferior del intervalo y si lo sumo tengo el extremo superior del intervalo. Entonces lo que tengo es el intervalo, me dice que el peso medio de la población está en el intervalo 77,138 gramos y 90,862 gramos con un nivel de confianza en la afirmación del 97%. Bueno, bien, fijaros que es un intervalo bastante grande. ¿Por qué? Porque el nivel de confianza es relativamente alto, pero el tamaño de la muestra es muy pequeño. Y si el tamaño de la muestra es muy pequeño, el intervalo a menor muestra, a menor tamaño de muestra, el intervalo cada vez crece, aumenta. ¿Qué es lo que vamos a decir ahora en el apartado B? En el apartado B me dice razón la que se podría hacer para que el intervalo de confianza tuviera menor amplitud con el mismo nivel de confianza. Bien, si tengo el mismo nivel de confianza, el Z alfa medios es el mismo, eso no cambia, y sigma no cambia. Entonces lo que determina la amplitud del intervalo es raíz de N, porque es el radio, este es el radio. Entonces si raíz de N aumenta, el radio disminuye. Y la amplitud del intervalo disminuye, que es lo que me piden. ¿Qué podría hacer para que el intervalo de confianza disminuya? Tenga menor amplitud es disminuir. Entonces, la respuesta es aumentar el tamaño de la muestra.
Bueno, aquí disminuyendo 1 menos alfa no, porque me dice con el mismo nivel de confianza. Entonces, si es el mismo nivel de confianza, no puedo disminuirlo, lo tengo que mantener. Entonces, la respuesta aquí real es aumentando n solamente. Esto de disminuyendo 1 menos alfa en este caso no es cierto. Sería disminuyendo 1 menos alfa si tengo que cambiar, si puedo cambiar el nivel de confianza, si no, no. Así que, repito, aumentando el tamaño de la muestra. Si aumento el tamaño de la muestra, evidentemente el intervalo va a ajustar más, se va a ajustar más a la media muestral. Bueno, pues ahora y el apartado C me dice, ¿crees que la media poblacional del contenido en gramos de fibra de un frasco de berenjenas de Almagro es de 85 gramos con una probabilidad del 98,5%? Bueno, pues lo primero que vemos es lo siguiente, 85 gramos está dentro del intervalo que hemos obtenido anteriormente y el intervalo que hemos obtenido anteriormente está a un nivel de confianza del 97%, ¿vale? Si ahora el nivel de confianza lo aumento, paso del 97 al 98,5, entonces el intervalo aumenta de amplitud, porque le estoy exigiendo más confianza. Entonces el intervalo tiene que aumentar. Si el intervalo aumenta, entonces el 85 gramos sigue estando dentro, lógicamente. Y si está dentro, la respuesta a la pregunta es sí, está argumentado aquí. A ver, vamos a leerlo. 85 gramos cae en el intervalo anterior, efectivamente. Si aumentamos el nivel de confianza, es decir, de 97 pasamos a 98,5, el intervalo aumenta de amplitud. ¿Correcto? Sí, ¿por qué? Porque si aumentamos el 1 menos alfa, el z alfa medios aumenta y el radio del intervalo es directamente proporcional al z de alfa medios. Entonces, si el intervalo aumenta manteniendo siempre el centro en el mismo punto, porque el centro es la media muestral, eso no se modifica, entonces 85 sigue perteneciendo con mayor motivo, sigue perteneciendo todavía más al nuevo intervalo. Entonces la respuesta es que sí, efectivamente puedo decir que la media poblacional del contenido de gramos es de 85 gramos con una probabilidad del 98,5%. Bueno, pues esto es todo. Muchas preguntas a resolver en este ejercicio. Lo que pasa es que tenéis que cada bloque elegir un par de ellas. O si eso ya no sé exactamente cómo es la distribución. Eso no me importa. Yo lo que me limito es a hacer todos los ejercicios propuestos. Y espero que os haya servido de ayuda. Vuestro profesor siempre la última palabra la tiene él. Y contrastad en internet siempre todas las informaciones, no os quedéis solamente con una web o con la opinión de una sola persona. Os espero en el próximo vídeo, así que estudiad y ánimo.